Bueno, muy bien. Esta es la clase número 18 de este año 2021. Es el segundo año que tenemos la materia de manera virtual. Ya el año que viene habrá algunos cambios, supongo. Y estamos como cerrando ya la materia. Nos quedan solamente 3 clases, 19, la 20 y la 21. Y después en noviembre que vamos a dedicar a recuperatorios y ya a cerrar algunas cuestiones. Entonces nos queda lo que queda de octubre y también publicaremos algún trabajo práctico más. Y con esto vamos a cerrar el año. Creo que ha sido productivo y espero que todos hayan podido trabajar bien. Lo que nosotros vamos a abordar ahora, estamos, recuerden, en el tema de la argumentación científica. O sea, recuerden que nosotros tenemos varios campos argumentativos. Existe el campo argumentativo, los discursos circulan en un campo argumentativo, por ejemplo, de los medios masivos, un campo argumentativo científico, un campo argumentativo académico, que son campos que se tocan en algún punto, que se atraviesan, pero que son independientes, o sea, son dependientes y a la vez independientes, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, en el campo científico muchas veces las políticas de investigación van a tener que ver con lo que aparece en los medios masivos, o las empresas van a presionar, por ejemplo, que es un campo comercial o campo del mercado, y van a presionar sobre el campo científico. O sea, los campos se influyen entre sí, pero tienen ciertos aspectos que son propios y la circulación de textos funciona de manera diferente. Nosotros lo que básicamente en esta clase vamos a abordar uno de los problemas, que es el problema del enunciador. Recuerden que el enunciador no es la persona real. Yo en el texto de escrito puse el ejemplo de Adrián Paenza. Adrián Paenza es un divulgador científico y nosotros por lo tanto vemos, lo analizamos no desde el punto del verdadero Adrián Paenza, no vamos a ir a hacerle una entrevista a Adrián Paenza ni a tomar mate en su casa, sino de cómo aparecen los textos, o sea, cómo lo vemos desde el lugar que nosotros estamos, o sea, a partir de sus apariciones en televisión, de sus artículos en los diarios, sobre todo en página 12, o en el canal de encuentro, o sea, cómo es visto. Por eso el concepto del enunciador, recuerden, y esto es muy importante, no es el de la persona real, sino la persona como aparece en el texto, o sea, como lo construimos, ¿no? Como nos pasa a veces, ¿no? Que vemos un actor en las películas y después lo conocemos en la realidad y dice, no, la verdad que no tiene nada que ver el actor con lo que aparece, ¿no? O sea, el rol, acá es muy importante el rol que aparece en el texto. Entonces, el enunciador, recuerden siempre cuando se inicia un texto, a través de los déicticos en general, se construye, o sea, básicamente se presenta. Porque habíamos tomado el ejemplo, especialmente en este tipo de discursos, o sea, en los tipos de ficción el enunciador funciona de manera distinta, pero en los textos que tienen que, basados en documentación de lo real, o sea, que para construirse necesitan referirse a lo real y documentarse en lo real, ese tipo de textos construyen un enunciador a partir de sus primeras oraciones. Recuerden que nosotros habíamos visto el caso del discurso de Luther King, que decía, ¿no? Yo tengo un sueño. Ese yo tengo un sueño, ya él se construía ahí como representante no solamente de su sueño, sino del sueño de todos los negros de Estados Unidos. Entonces, en el discurso político, lo mismo el presidente Alberto Fernández, que claramente dice, bueno, quiero cuidar a los argentinos, o sea, yo quiero cuidar a los argentinos. En realidad se está construyendo como un enunciador, quizás un poco paternalista, pero en definitiva, él se construye en un rol de representante y a partir del texto. En los académicos y científicos también construimos un enunciador. Claramente, recuerden que hay una cuestión que no lo hemos tratado porque excede un poco esta materia, que es el positivismo. El positivismo es una tendencia dominante dentro del pensamiento científico, y digamos que el positivismo, que tiene como modelo, como paradigma la investigación en ciencias
naturales, ¿no? O sea, donde nosotros somos observadores un poco desde afuera, y influye en las ciencias sociales, ¿no? Donde nosotros somos parte de la investigación. Entonces, hay un pequeño conflicto entre el positivismo, siempre el enunciador está en tercera persona, o sea, la persona que observa de alguna manera se tiene que correr hacia un costado, y hay un objetivismo. Un objetivismo que es una, digamos, una sensación, es una, en cierta manera es falso, porque nosotros, digamos, somos sujetos, y como sujetos estamos atravesados no solamente por las cuestiones sociales, sino también por las cuestiones de la naturaleza. Entonces, muchas veces el rol del enunciador se oculta, o el rol del investigador se oculta detrás del él, o sea, de la tercera persona, ¿no? De eso, sobre todo con algunas estrategias discursivas. Estrategias discursivas quiere decir palabras que se usan en el discurso. Por ejemplo, no usar el yo, usar la tercera persona. Por ejemplo, usar la pasiva, la voz pasiva con C sobre todo. La voz pasiva con C, por ejemplo, se descubrió, como yo digo, se descubrió en tal lugar. Bueno, pero ¿quién lo descubrió? ¿No? O sea, oculta quién descubrió. Muestra solamente el objeto. Eso es una estrategia que pretende decir que bueno, nosotros somos objetivos, lo que hemos descubierto es una visión objetiva. Y uno generalmente tendría que tener en cuenta muchas veces el sesgo subjetivo, o sea, la visión. Entonces, ocultar a veces esa visión subjetiva, digamos, tapa algunas cuestiones que deberían estar al descubierto. Entonces, es toda una discusión. Lo que yo quiero decirles aquí, especialmente porque este es un video para todas las carreras, es que fundamentalmente el problema se les va a plantear el día que ustedes tengan que escribir una monografía, o el día que ustedes tengan que presentar un trabajo. ¿Cómo lo escriben? En tercera persona, con la pasiva con C, utilizando las nominalizaciones, o sea, transformando los verbos en sustantivos, o pueden poner yo. En el caso de los estudiantes aparece otro elemento que tiene que ver con el borramiento del yo, que es la inseguridad. O sea, un estudiante cuando escribe una monografía no se basa en su propia experiencia, sino en lo que lee, en lo que aprendió. Entonces, digamos, como lo que utiliza es la voz de los otros, eso genera un poco de inseguridad en el sentido de poder usar el yo. También existen ciertas normas o tendencias dentro de las carreras o dentro de los diferentes campos científicos, ¿no? En algunas materias, en algunas áreas, un poco el positivismo tiene más peso y en otras menos. O sea, por ejemplo, en ciencias sociales, discutir si yo utilizo el yo o utilizo la tercera persona en los textos es más posible que discutirlo, por ejemplo, en algunas ciencias exactas o las ciencias naturales, ¿no? Por eso, la primera cuestión que hay que dejar en claro es que ustedes como estudiantes lo primero que tienen que hacer cuando van a escribir una monografía es plantearse o preguntarle a los docentes o a quien les encarga el trabajo cómo es el tema del yo. Si pueden ponerse ustedes dentro del texto, es decir, por ejemplo, yo investigué, yo hice tal cosa y descubrí tal cosa, o si tienen que usar la tercera persona para generar una sensación de objetividad. Eso lo tienen que resolver con los profesores que ustedes tengan en cada materia, porque ustedes se van a encontrar que en algunas materias el uso del yo está permitido y en otras no. Entonces, como las ciencias son variadas y tienen diferentes posiciones, es importante tener en claro esta idea. En ciencias sociales, por ejemplo, generalmente lo que la tendencia es usar el yo, ¿no? Porque eso permite posicionarse desde el lugar del investigador, o sea, ¿cuál es mi lugar, ¿no? en esto que yo estoy investigando? Por ejemplo, hay una técnica que es la observación participante, donde, ¿no? Supongamos que para hacer una investigación sobre la droga en el Río Gallegos, yo decido ir a un barrio y vivir en una zona donde hay mucha venta de droga, por ejemplo. Entonces, voy al lugar donde venden droga, qué sé yo. Entonces, yo no estoy ahí objetivamente, no es que soy una cámara que mira, soy una persona
que eventualmente puede tener un conflicto, por ejemplo, o que puede tener una posición, por ejemplo, con respecto a la droga, ¿no? O sea, rechazar la droga, por ejemplo, o pensar que la droga es positiva en algún aspecto. Entonces, esas ideas, estereotipos y previos, ¿no? Necesitan un análisis, o sea, una especie de análisis de inconsciente y del subconsciente, ¿eh? para, para ver cuál es el sesgo con el que yo estoy mirando esa realidad. Entonces, después expresarlo en el texto, decir cuál es mi lugar como observador, es importante porque nos ayuda a aclarar las cuestiones y evitar ciertas deformaciones o tendencias propias de un estereotipo que uno puede llegar a tener con respecto a lo que está analizando, ¿no? O sea, vamos al campo social a analizar, pero bueno, nos encontramos a lo mejor con algo que no esperábamos o que no queríamos o que rechazamos, ¿no? Que no nos gusta. Entonces tratamos de clasificarlo dentro de un mundo que para nosotros es controlable, pero pues resulta que el mundo es muy complejo y hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Entonces, también tenemos que ver que en el campo de las ciencias influye la política e influye la economía, ¿no? Yo pongo en el texto el ejemplo de Galileo Galilei. Recuerden que Galileo Galilei fue obligado a retractarse de sus observaciones y de que la Tierra giraba alrededor del Sol, cuando en esa época, desde el punto de vista, lo aceptado, especialmente por la religión, es que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Posiblemente los mismos que lo censuraron a Galileo sabían que el mundo giraba alrededor del Sol, pero el problema era ahí político y religioso. Si ellos aceptaban que el mundo giraba alrededor del Sol, ponían en duda un montón de creencias establecidas y que no les convenía o tendrían miedo de poner en discusión. De hecho, todo el mundo sabe hoy que el mundo gira alrededor, todo el mundo no, porque están los terraplanistas, pero eso no ha afectado demasiado el pensamiento religioso, o sea, era un problema más de la época. Entonces, esto sucede muchas veces, bueno, lo hemos visto con la vacuna, ¿no? Se rechazan muchas vacunas. Le pasa a los Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más muertos tiene y sin embargo se rechaza todas las vacunas que no son norteamericanas. O sea, solamente se pueden dar la Moderna, la Pfizer, ¿no? Y rechaza otras, no por una cuestión científica, sino por una cuestión económica y política. Entonces, eso probablemente esta variante Delta que se difunde sea justamente uno de los problemas, porque como en otros países se difunde menos porque se han puesto una variedad de vacunas, habrá algunas vacunas que son más efectivas que otras. Entonces, limitar el uso de vacunas les juega en contra, pero acá lo que pasa es que el problema es otro, ¿no? O sea, aceptar que no somos los únicos que podemos hacer vacunas y que hay otros que hacen vacunas que también son buenas. Entonces, en ese sentido, sucede muchas veces que el texto científico está atravesado por las cuestiones políticas, aunque se lo niegue, ¿no? O sea, todo científico dice, no, yo en realidad no me interesan los presupuestos, no me interesan los que me den plata del gobierno para investigar eso, pero no, eso sí, por supuesto que te interesa porque si no, no podés investigar. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que se presentan con los discursos científicos. El campo del discurso científico es un campo relativamente independiente, pero no del todo independiente. Está atravesado por los intereses políticos y los intereses económicos. Lo que se busca justamente es evitar esto, pero bueno, es una lucha y es un constante desafío poder descubrir, digamos, las verdades científicas o construir teoría científica sin que influya excesivamente la cuestión política o económica. Bueno, entonces, yo ahí en el texto doy algunos ejemplos que uno los trabaja mejor del texto escrito, sobre especialmente cuáles son los recursos para construir un enunciado y sobre todo cuáles son aquellos recursos para borrar ese enunciado, o sea, para que ese enunciado pase desapercibido. Especialmente el que más se utiliza es la pasiva con C, y otro recurso que se utiliza también mucho es
nominalización, o sea, transformar un verbo en un sustantivo. De esa manera borramos el yo. Decimos, se puede hacer, o por ejemplo decimos la ciencia, la ciencia busca descubrir, cuando en realidad los que buscan son los científicos, ¿no? La ciencia es una abstracción y la utilizamos, la nominalizamos, ¿no? Entonces, esos recursos son los que más se utilizan y los trabajos prácticos y la clase va a ahondar un poquito en esta cuestión. Muy bien. Vamos a seguir con algunas cuestiones que tienen que ver especialmente en las otras clases con la circulación en las páginas web, cómo está funcionando últimamente, un proceso que ha dado desde las revistas digitales a las páginas, a las revistas digitales. Y también en la última clase vamos a trabajar la cuestión del resumen. Cuando un resumen es un verdadero resumen, cuando es bueno y cuando es malo. Muy bien. Seguiremos entonces la próxima semana.